días, hermanos. ¿Cómo estamos? Un hermano llamado Watchman Nee decía en uno de sus libros que si uno quiere servir al Señor, debe elegir entre amar al Señor o amar su cama. No se puede servir al Señor bien si amamos también a nuestra cama, ¿verdad? Hoy estaba para quedarse en la cama, ¿verdad? Hoy era un día para quedarse en la cama por el clima, pero hemos tomado la decisión de levantarnos y venir a adorar al Señor, a escuchar su palabra, a recordar lo que Él ha hecho por nosotros, porque le amamos al Señor más que a nuestras camas. Amén. Gloria al Señor. Oremos por los hermanos que aman todavía más sus camas que al Señor, para que el Señor haga esa obra preciosa en ellos. Hermanos, abramos nuestras Biblias en la epístola de Pedro al capítulo 3. Vamos a dar continuidad esta mañana a lo que venimos predicando en la epístola del apóstol Pedro. Pueden ponerse ahí en el capítulo 3. Vamos a leer esta mañana los versos 18 al 22. Una porción bastante fácil que me tocó esta mañana. Es ya un chiste, ¿verdad? Estoy hablando irónicamente porque es uno de los textos más difíciles de interpretar, pero vamos a confiar en el Señor. Amén. Por eso hemos orado. En el plan de Dios, en el plan de redención de Dios, es un plan que se lleva a cabo a lo largo de la historia en medio de una guerra. O sea, nosotros no podemos en absoluto ignorar, olvidar que todo lo que el Señor está haciendo para el establecimiento de su reino aquí en la tierra es en medio de una oposición. O sea, hay dos reinos que están en pugna para que uno pueda prevalecer contra el otro. Así que el apóstol Pablo, por ejemplo, en la epístola a los Efesios, al capítulo 6, nos recuerda que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Por ende, hay un mundo espiritual que está presente y que está obrando de una forma terrible en este mundo caído y en las personas para evitar que el plan de Dios se lleve a cabo, para evitar que el reino de Dios se cumpla. Y uno de los principios, yo lo repito bastante, los hermanos que me escuchan seguramente ya habrán escuchado lo que voy a decir, pero uno de los principios que acompaña el establecimiento del reino de los cielos, del reino de Dios, es que cuando llega el reino de Dios, las fuerzas del mal retroceden, el enemigo desaparece, el enemigo huye, ¿sí? En el tercer cielo donde mora Dios, el que quiso prevalecer y ser más que Dios fue expulsado y arrastró la tercera parte de los ángeles, que hoy son los ángeles caídos o espíritus caídos. Y cuando vino el Señor aquí a la tierra, lo primero que dijo hablando de su ministerio es que el reino de los cielos se ha acercado. Y una de las cosas que más hizo el Señor Jesús aquí en la tierra en su ministerio terrenal fue expulsar demonios. Y yo creo personalmente que en la segunda venida del Señor, el Señor va a establecer su reino aquí en la tierra por 1000 años de forma literal y tangible. Y la Biblia nos muestra que al comenzar ese reino, Satanás es atado por 1000 años. Por ende, el establecimiento del reino, la realidad del reino, está acompañada de este principio que es que Satanás huye, los ángeles retroceden. Amén. El evangelio es el evangelio del reino. Dios quiere reinar y está destinado a reinar, y aunque hoy ya está presente ese reino de forma espiritual, nosotros creemos que va a regresar para establecerlo de forma completa. Hay un tiempo de la restauración de todas las cosas. A eso estamos destinados. El apóstol Pedro está escribiendo en el primer siglo a iglesias que estaban padeciendo, lo decimos siempre, por causa de ser cristianos. Estaban sufriendo, estaban padeciendo persecución, y Pedro los anima diciéndoles que lo que ellos estaban sufriendo era por breve tiempo con respecto a lo que nos espera por la eternidad, y también con respecto a lo que el Señor, es breve
como tiempo y también es poco con relación o en comparación con los sufrimientos de nuestro Señor. A lo largo de toda la epístola se repite este mismo patrón. Pedro está animando, diciéndoles que es breve respecto a lo que nos espera, pero también en comparación con lo que sufrió nuestro amado Señor Jesús, es poco lo que nosotros podemos sufrir. Así que nuestro ejemplo supremo de sufrimiento es nuestro amado Señor Jesús. Así que ahora vamos a leer lo que dice Pedro, lo que está diciendo Pedro a los creyentes ahí en la primera de Pedro, capítulo 3, a partir del verso 18. Dice así la palabra: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén. No podemos comenzar a predicar estos pasajes sin conectarlo con el texto que antecede al verso 18. Recordemos que Pedro está animando a estos creyentes en medio de una situación difícil de testimonio, porque estaban sufriendo afrenta por causa no de maldad, sino de ser cristianos. Por eso en el verso 17, para conectarlo con el verso 18, dice así: porque mejor es que padezcáis, miren lo que dice, hermanos, haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. O sea, Pedro está diciendo, es mejor que podamos sufrir si así Dios lo ha dispuesto y si Dios quiere, haciendo el bien que haciendo el mal. Porque cuando nosotros sufrimos por causa de la justicia, el glorioso Espíritu de Cristo reposa sobre nosotros. Hay un testimonio poderoso para los que no creen, que muchas veces ayuda a que puedan ablandar sus corazones y venir a Cristo, y la gloria de Dios es más evidente en nuestras vidas. Así que es mejor que suframos por causa del bien que hacemos, si esa es la voluntad de Dios. Eso está diciendo Pedro a estos creyentes. Y ahora Pedro, a partir del versículo 18, está mostrándonos el ejemplo supremo, el ejemplo del Señor. Por eso utiliza esa palabrita que se traduce del griego al español porque, que es una conjunción de causa. O sea, está conectando el motivo por el cual es mejor sufrir por motivo de justicia que por motivo de maldad. ¿Por qué también es mejor? Porque Cristo también padeció una sola vez por los pecados. O sea, si Cristo padeció una sola vez por los pecados injustamente, por motivo de justicia, ¿cuánto más nosotros? Esa es la idea de estos pasajes. Y ahora Pedro va a hablarnos de ese padecimiento del Señor que está precediendo su triunfo. Porque el Señor, ustedes van a ver que hay un crescendo en estos versículos donde nos va a ir mostrando en la medida que avanzamos que aunque Él padeció, murió, fue humillado, también resucitó, proclamó su victoria, salvó a los creyentes y fue exaltado a la diestra del Padre. O sea que ese camino de triunfo del Señor Jesús es un camino que ha sido precedido y acompañado por un sufrimiento. Y ese es también el camino de los creyentes. Nos estamos dirigiendo hacia la gloria, pero en medio de situaciones difíciles. Y el que más nos hace la vida difícil, ¿saben quién es en este tiempo?
nosotros mismos, nuestro viejo hombre, ¿verdad? Yo soy el mayor enemigo de mí mismo, y también esa carne caída es atraída por los pecados, los deseos del mundo, y Satanás aprovecha para tentarnos. Así que, hermanos, estamos en un camino hacia la gloria, pero un camino lleno de dificultades por causa de Cristo. Amén. Pero no vamos a un triunfo. Esa es nuestra esperanza. Entonces dice Pedro, porque también Cristo padeció. Esta palabra padeció, algunos la traducen en los textos más, digamos, antiguos como murió. Sucesivamente en las traducciones fue traducida por padeció, que yo creería que se ajusta más al contexto de la epístola. De todas maneras, aunque sea la palabra murió o padeció, es lo mismo, porque su padecer lo llevó al sufrimiento. Entonces Pedro está diciendo, también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Nuestro hermano introdujo la reunión esta mañana leyendo algunos textos de Hebreos, donde el autor a los Hebreos está remarcando la muerte de Jesús y enfatiza el hecho que fue una sola vez y para siempre. O sea, Jesús no tuvo que morir y padecer varias veces como los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, que ofrecían continuamente sacrificios para el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque Jesús tiene una vida de tanto valor, tiene una vida tan preciosa delante de Dios, que esa vida preciosa que fue ofrecida en el altar es suficiente, su único y suficiente sacrificio para satisfacer la justicia de Dios. Así que es el valor de la vida de Cristo lo que hace que su muerte tenga una duración eterna, tenga una validez eterna para con nosotros. Es tan precioso Jesús para los ojos del Padre que fue suficiente una sola vez ese sacrificio. Él no tuvo que padecer varias veces, y así también nosotros, hermanos, en este tiempo que estamos viviendo, si nos toca padecer, nos va a tocar padecer prácticamente una sola vez en esta vida respecto a toda la eternidad que nos espera. Así que vale la pena, hermanos, y es mejor, si estás padeciendo por motivo de justicia, hermano, yo te digo, no solamente que soportes, sino alegrate. Porque tenés la gracia y el privilegio de padecer afrenta por el nombre de los nombres que es Jesús. Regocijate porque tu recompensa es grande en los cielos. Y regocijate porque estás caminando el mismo camino que nuestro gran Salvador caminó para llegar al triunfo. Amén. Él padeció una sola vez por los pecados. ¿Cuál fue el motivo? Cuando yo predicaba el evangelio a mis compañeros cuando vivía en Italia, les explicaba el motivo, porque a veces preguntaban, pero ¿por qué tuvo que Dios permitir que su hijo padeciese tanto en esa cruz y también esos padecimientos previos al Calvario? ¿Cuál es el motivo? ¿Quién le pidió? Si Él es Dios, ¿por qué no pudo salvarlo? Bueno, la culpa no es de Dios. La culpa es nuestra. La palabra dice que es por nuestras rebeliones y es por nuestros pecados que Él tuvo que padecer afrenta y que tuvo que morir para quitar la barrera de nuestros pecados que se produjo por nuestra culpa. Hay un texto, hermanos, en Isaías, al capítulo 59. Isaías lo dice 700 años antes de la venida del Mesías. En el verso 1 y 2 del capítulo 59, habla del motivo, la causa, por qué tuvo que padecer el Señor. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. No se acortó su mano para salvar. Amigo o amiga, esta mañana quiero decirte que el Señor no acortó su mano para salvarte. Él tiene una mano muy extensa y larga para agarrarte y rescatarte del hoyo en el cual estás esta mañana, para salvarte, porque Él es bondadoso. Y esa mano se manifiesta en haber enviado a su Hijo Jesús. Tampoco su oído se agravó para oír. No es que Dios se acortó la mano o su oído no escucha el clamor de los que necesitan ser salvos. Pero ahora Isaías dice la causa, verso 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Son nuestras rebeliones, son nuestros pecados
que hicieron que haya una división entre nosotros y este Dios santo, porque Dios es un Dios santo que no puede tolerar ni pasar por alto estas inmundicias y pecados por su propia naturaleza y esencia. Por ende, siendo un Dios perfectamente santo, 3 veces santo, cuando el hombre cometió pecados por nuestras maldades, hubo una separación entre Dios y los hombres. Pero Dios nos amó de tal manera que envió de todas maneras a su Hijo, para que por medio de la muerte y el padecimiento de ese Cordero Santo, inmolado, inocente, fuesen quitados del medio nuestros pecados, para entonces tener un camino amplio, nuevo y vivo, que es Jesús, para llegar al Padre. ¿Cuál fue la causa? Nuestros pecados. Esta mañana me hizo emocionar el hermano Alejandro cuando hablaba de su reflexión, porque dice que fue nuestra maldad la que hizo que Cristo padeciese lo que tuvo que padecer. Una hermana Margaret, en el grupo pequeño del jueves, nos comentó, edificándonos, que escuchó a través de un mensaje en esa semana, que escuchó que Jesús, cuando le escupían en el rostro, no quitaba su rostro. Nuestra tendencia natural es rápidamente evitar, pero Él no quitó su rostro. Es impresionante lo que sufrió el Creador. Así que Pedro está diciendo, hermanos, el motivo fueron nuestros pecados, fueron nuestras culpas que crearon esa división entre Dios y los hombres. Si hay una separación entre Dios y los hombres, es por nuestras maldades. Hermanos, nuestros pecados no son cualquier cosa, ofenden a Dios, atentan contra el Dios del universo que creó los cielos y la tierra. Por ende, fue necesaria la muerte expiatoria de su Hijo Jesús como el Cordero sin mancha que se inmoló para quitar esa barrera. Pedro dice que Él es el justo por los injustos. O sea, este sacrificio es un sacrificio perfecto, porque así tenía que ser para satisfacer la justicia de Dios. Jesús, el justo por los injustos. Su justicia, su santidad. Él fue el único que podía decir: nadie me puede convencer de pecado. Ese es el sumo sacerdote que nos conviene a nosotros, sin mancha, perfecto, admirable. La vida de Cristo fue una vida intachable, impecable. Estuvo sujeto a la voluntad de Dios y alejado de todo pecado. Pero no obstante toda su justicia, el Padre quiso quebrantarlo. Isaías capítulo 53, cuando habla anticipadamente del siervo sufriente, dice a partir del versículo 4, Isaías 53, 4: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué glorioso. Fuimos, es un hecho consumado. Ya fuimos curados de la llaga del pecado mortal que nos conducía a la muerte y que nos hacía estar lejos de Dios. Ahora por Cristo estamos cerca y fuimos curados y volvimos a nuestro Padre y a nuestro Creador. Gloria a Dios. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El justo por los injustos. Esa palabra por es uper o hiper, o sea, en lugar de los injustos. Jesús llevó mis pecados, tus pecados, siendo justo, sin pecar, y fue considerado como un malvado por mi culpa, para llevarme a Dios. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Acá hay en Fernando también parte de su generación, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido.
Dice en el versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Hermanos, Jesús jamás hizo nada malo. Vivió perfectamente sujeto a sus padres terrenales y sujeto a su Padre celestial. Jamás hizo un capricho, jamás mintió, jamás hizo un gesto egocéntrico, jamás perdió el control, jamás mintió, jamás tuvo un pensamiento impuro. Vivió de una forma perfecta y agradable a Dios el Padre, porque era necesario ese tipo de sacrificio para poder satisfacer la justicia del Dios Santo y salvarnos. Con todo, verso 10, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Jehová quiso. Qué tremendo, ¿verdad? Es el Padre que quiso quebrantarlo. ¿Qué significa? ¿Que el Padre quería que su Hijo sufriera? No, en absoluto. Pero estaba dentro de su voluntad para poder redimirnos a nosotros. Él decidió, juntamente con su Hijo y el Espíritu Santo, que su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, sufriere los padecimientos que sufrió. El justo por los injustos. Ahora volvamos a primera de Pedro. Dice, para llevarnos a Dios. Hermanos, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? La palabra ahí es gina, para llevarnos, para. El fin, el propósito final del Evangelio es que nuestro Salvador nos conduzca, nos acerque, nos traslade de la mano hacia el Padre Celestial. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que es por medio de su sacrificio, por su muerte expiatoria, que nos condujo a Dios. Hermanos, el bien supremo del Evangelio, el regalo más grande que podemos heredar del Evangelio es tener a Dios, es estar delante de la presencia de Dios en nuestras vidas. Gozamos de su presencia, somos sus hijos y Él es nuestra porción por los méritos de Cristo. Claro que yo estoy feliz de que mis pecados fueron perdonados. Claro que estoy feliz de que voy a estar en el cielo para siempre con todos los santos. Claro que estoy feliz de tener el Espíritu Santo. Pero lo que más me hace feliz es que ese Dios trino ahora es mi posesión. Yo lo tengo a Él como mi mayor bien. Hermanos, no tener a Dios es la peor tragedia que puede sucederle a un ser humano, aunque no se dé cuenta. Y Él nos llevó a Dios. Agradecemos a Dios por ese bien supremo del Evangelio, ¿verdad, hermanos? A veces nos acercamos a Dios con el deseo de que nuestros pecados sean perdonados y no nos vayamos al infierno, ¿verdad? Es como ese ladrón que está ante el juez y empieza a tener remordimientos por temor a la sentencia y a las consecuencias de sus pecados, pero no porque está arrepentido de sus propios pecados delante del juez. Hermanos, el Señor tiene que llevarnos a una apreciación de Dios como nuestro bien supremo. Arjona, ¿cuántos conocen a Arjona? Él cantaba Señora de las 4 décadas, él era, ¿o no? ¿Sí? Creo que él, ¿verdad? Así que cuando las hermanas cumplen más de 40 años, ya los hermanos le cantan, bienvenido al equipo de los 40, y le cantamos Señora de las 4 décadas. Bueno, él era un poeta, o es, no murió todavía, ya lo maté a Arjona. Y en una de sus canciones, él escribe a su pareja una canción de amor. ¿Y saben lo que le dice? No te enamoraste de mí. No. Te enamoraste de ti cuando estás conmigo. ¡Wow! ¡Qué frase!, ¿verdad? O sea, él está diciendo a ella, vos no te enamoraste de mí por lo que yo soy. En realidad vos te enamoraste de vos cuando estás conmigo. Porque cuando estás conmigo todos te saludan, sos famosa, tenés esto, tenés aquello, porque yo soy famoso. No te enamoraste de mí, de vos cuando estás conmigo. Hermanos, ¿será que nos hemos enamorado de Dios? ¿Será que para nosotros Dios es el bien supremo del Evangelio? ¿O las bendiciones que Dios nos da son más importantes que el mismo Dios?
Las bendiciones son maravillosas. Gloria a Dios por el perdón de nuestros pecados, por la redención. Gracias porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Pero Señor, qué bien supremo el tenerte a ti en nuestras vidas. En su presencia hay plenitud de gozo. Él es la porción que nos ha tocado. Amén, hermanos. El fin supremo de la salvación y del evangelio es conducirnos a Dios. Amén. Pedro concluye este versículo diciendo: de Cristo, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Él murió en la carne, sufrió físicamente, con un cuerpo físico, padeció todo lo que padeció, pero aquí dice que también fue vivificado en espíritu. Esta palabra vivificado es sopoieo en griego, que puede significar, amados hermanos, que volvió a la vida por el Espíritu Santo, o también puede significar que aunque su cuerpo murió, su espíritu humano fue fortalecido, fue vivificado. Puede significar las dos cosas. De aquí empezamos los textos un poco más complicados. ¿De qué está hablando Pedro? De la muerte y de que su espíritu fue avivado, fortalecido mientras él estaba muerto físicamente, o Pedro está hablando de que él fue vivificado, o sea, vuelto a la vida por el Espíritu Santo. Bueno, la mayoría de los comentaristas piensan que aquí se está hablando de la resurrección. La nueva traducción, la nueva versión internacional, les voy a leer, dice así: Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. La nueva traducción viviente recita este versículo así: sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. O sea, se jugaron por la interpretación de que aquí lo que Pedro está diciendo es que murió físicamente, pero resucitó por el Espíritu Santo. Otros hermanos entienden que Pedro no está hablando aquí de la resurrección, está hablando de que aunque estaba muerto, su espíritu fue avivado, y en ese espíritu fue a predicar a los espíritus encarcelados entre su muerte y su resurrección. Yo me inclino, y todos tienen libertad de pensar diferente a mí, aunque van a ser expulsados de la iglesia, no hay ningún problema. Todos tienen libertad de pensar diferente. Yo creo que está hablando de la resurrección. El hermano William McDonald, Samuel Pérez Millos y otros dicen que aquí está hablando de que él volvió a la vida, fue vivificado por el Espíritu. Es algo similar como en 1 Corintios dice que el primer Adán fue hecho alma viviente, pero el postrer Adán, espíritu vivificante. Aleluya. Gloria a Dios. Por ende, siguiendo esa interpretación, síganme. Después le voy a decir las otras, hay miles. Le voy a decir las otras después en privado. En el verso 19, Pedro continúa y dice: en el cual, o sea, en ese modo de existencia de un cuerpo glorificado por el Espíritu, siendo un espíritu vivificante, ese es el sentido, según esta interpretación, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esa palabrita, hermanos, es poreuomai en griego. Ese fue significa un viaje, un traslado. Es un viaje que emprendió el Señor resucitado para ir a proclamar. La palabra predicó es keruso en el griego y significa no evangelizar, sino predicar en el sentido de proclamar un anuncio, como un heraldo que está proclamando la victoria de su general, de su ejército. Así el Señor fue en un espíritu vivificante, con un cuerpo glorificado, a predicar, proclamar su victoria a los espíritus encarcelados. Hermanos, hay un lado tremendo de nuestro Señor. Él es el Cordero inmolado que no abrió su boca, pero al resucitar abrió su boca y resucitó con poder y tiene autoridad
sobre toda fuerza del mal. Por eso yo creo que aquí cuando Pedro está diciendo espíritus encarcelados, se está refiriendo a ángeles caídos, que la palabra nos muestra en Génesis capítulo 6, que quisieron trastornar la raza humana para evitar que la simiente de la mujer pudiese nacer y salvar a la humanidad. Estos espíritus, estos ángeles, hoy están guardados en el Tártaro, ahí en prisión. Y Jesús resucitado, venciendo a la muerte, fue, y no fue con una voz tímida, fue y llegó con voz de mando, con trompeta. Yo vencí a la muerte, tengo las llaves del Hades y ustedes están sujetos a mí. Ese es el Señor de gloria en quien nosotros creemos. Él no va a volver con una voz tímida, Él va a volver con una voz de mando, como voz de arcángel, y va a convocar a todos los suyos, porque es tremendo el día de su ira y de su venida. Y el Señor proclama su victoria a estos espíritus encarcelados. Segunda de Pedro nos va a ayudar al capítulo 2, en el verso 4. El mismo Pedro está hablando de estos ángeles. Y dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Judas, previo, la última epístola antes de Apocalipsis, en el verso 6, dice así, el único capítulo de Judas dice así: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahí la palabra, tanto en segunda de Pedro, cuando se refiere a las prisiones y al infierno, en segunda de Pedro, al capítulo 2 que leímos, el verso 4, la palabra es el Tártaro. Evidentemente en el infierno hay secciones donde hay algunos demonios que son malísimos, pero los peores, los más rebeldes, los más obstinados, que a nosotros nos harían temblar de miedo si los vemos, están guardados en una prisión de oscuridad eternamente y para siempre, esperando el día del gran juicio. A esos tremendos demonios y monstruos, Jesús fue y les declaró: yo vencí. Este reino de la muerte no es mi reino. Yo tengo el reino de la vida. Yo he redimido a los míos. He ganado contra el pecado. He ganado contra la muerte. He ganado contra Satanás y aplasté su cabeza. Y ustedes van a esperar acá hasta el día de mi regreso. Hermanos, hay un Salmos, el 2, que es un salmo mesiánico. Miren lo que dice este salmo mesiánico de Jesús. Está hablando de Jesús y su reino. Y en el verso 12, al final, el último versículo del Salmos 2, que es un salmo mesiánico, claramente dice así: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Hermanos, nosotros tenemos un gran Salvador que es Cordero pero también León, que es siervo pero también es amo, que se humilló pero también fue exaltado. Hermanos, no nos olvidemos que el Jesús que nosotros predicamos es un Jesús glorificado, donde todas las potestades le fueron sujetas debajo de sus pies. Esta palabra de viaje, volvamos a primera de Pedro 3, que está en el 19, en el cual fue, es la misma que se usa en el verso 22 para decir que habiendo subido. O sea, es la misma palabra, fue y subido. Por ende, hay un hermano, por ejemplo, se llama Bart, que un hermano me dio el comentario, dice que Jesús en la ascensión pasó por las regiones celestiales donde están los demonios en prisiones y declaró su victoria sobre ellos.
Nosotros sabemos que en la cruz Jesús Dios expuso y los expuso públicamente a los demonios, potestades y principados y los avergonzó, triunfando sobre ellos en la cruz. Nosotros tenemos un rey que triunfó, pero ese triunfo fue a través del padecimiento. Fue a través del padecimiento. Por ende, si estás sufriendo, no te preocupes. No os sorprendáis, dice Pedro, del fuego de prueba que ha sobrevenido. Tranquilos, porque estamos camino hacia el triunfo glorioso, de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, porque hay un precursor que ya marcó nuestro destino y es nuestro Señor. Volvamos a 1 de Pedro capítulo 3, verso 20, dice: los que en otro tiempo desobedecieron, siempre estos espíritus que están encarcelados, en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Hermanos, lo que me llama la atención aquí es la paciencia de Dios. Dios es paciente. Dios no retarda su venida, como algunos pretenden, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos los seres humanos procedan al arrepentimiento. Esto no significa que todos se van a salvar, no, porque sabemos que no todos se van a salvar, pero sabemos que Dios quiere que todos se salven, y por eso es paciente, y advierte, y advierte, y anuncia, y te llama, y te está llamando. Si todavía no le aceptaste al Señor, yo pregunto, ¿qué estás esperando? No pienses más. ¿Ya sabes que sos pecador? ¿Ya el Espíritu Santo te convenció de esa realidad? ¿Ya sabes que Cristo vino a morir por vos? Arrepentite, cree. No esperes a que la paciencia de Dios termine como tiempo, porque la paciencia no termina nunca, porque Él es eterno, pero hay un tiempo de gracia, y esa puerta del arca de Noé se cerró por Dios. No la cerró Noé, la cerró Dios. Hasta aquí llegamos. 120 años le dio de tiempo a aquella generación, y Moisés predicó como pregonero de justicia. Por eso algunos hermanos entienden de manera distinta estos textos. El hermano Samuel, por ejemplo, y otros entienden que el Espíritu de Cristo estaba en Noé predicando a los antidiluvianos. Ellos entienden así. A mí me parece un poco forzado. Ya ve, cuando le vea a Samuel Peremillo le voy a corregir, le voy a decir: hermano, por favor, acá te equivocaste. Y otros hermanos creen así. Es una buena interpretación también. Así que, hermanos, ustedes decidan. Háganlo saber, ya saben las consecuencias, lo que piensan de forma distinta. Algunos hermanos creen que el Espíritu de Cristo estaba en Noé como su vocero, predicándoles el arrepentimiento en el tiempo que se construía el arca, y fueron salvas pocas personas, solamente 8. Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus 3 esposas. Miren la bondad de Dios. Noé halló gracia ante los ojos de Dios, pero los demás fueron eliminados por el diluvio. Por eso dice: mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Solo 8. No sabemos cuántos habitantes había, pero ese diluvio llegó. Y hermanos, el Señor dice que las señales antes de su segunda venida tienen que ver como en los días de Noé. La perversión que había en los días de Noé era tal que Dios le dolió haber creado al hombre. Y yo creo y entiendo, según lo que dice capítulo 6 de Génesis, del 1 al 4, que esa maldad fue acrecentada por culpa de estos demonios que poseyeron a hombres y se unieron con las hijas de los hombres, y la unión de ellos sacó una raza de los gigantes, los poderosos en la tierra, malvados, tiranos, que querían perturbar al género humano. De tal manera que solamente Noé y su familia se salvaron de todos los que habían en esa época. Era tanta la maldad
Hermanos, nos estamos acercando a la segunda y gloriosa venida de Cristo. Y en la medida que nos acercamos, el mal está aumentando. Está habiendo una invasión de espíritus malignos que perturban, que poseen y que hacen sus asquerosidades y maldades en medio de un mundo de tinieblas, donde debemos prepararnos y resplandecer y predicar el Evangelio para salvar a más personas por medio de la predicación de Cristo. Verso 21 dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. O sea que ese diluvio, esa agua del diluvio, de alguna manera es un tipo del bautismo cristiano. Ahora dice: no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Hermanos, lo que nos salva es Cristo y su resurrección. Por eso yo creo que Jesús fue resucitado a declarar victoria a ese mundo allá abajo, en el abismo. Yo creo que descendió, no sé cuándo, pero nosotros tenemos traslados de Cristo en esos 40 días ya resucitado. No se sabe en qué momento, pero fue y predicó y declaró y pregonó su victoria, resucitado con una obra terminada, porque es por la resurrección que nosotros somos justificados. Él fue muerto por nuestras transgresiones, pero fue resucitado para nuestra justificación. Así que lo que nos salva, hermanos, es la persona de Cristo, el depositar nuestra fe en Cristo y en experimentar la unión con Cristo, la muerte con Cristo, la sepultura con Cristo y la resurrección con Cristo por medio de la fe. Esa realidad se manifiesta externamente por medio de un bautismo físico en agua, pero el agua no te limpia de tus pecados. El agua te puede limpiar de la suciedad que tenés al volver a tu casa, pero el agua no tiene la capacidad de poder limpiar tus manchas del alma, sino solo la sangre preciosa del Cordero. Y nosotros esa realidad la expresamos a través del bautismo. Lo que salvó a la familia de Noé no fue el diluvio, sino que fueron salvos a través del agua, pasaron por el agua. Pero ¿qué es lo que salvó a la familia de Noé? El arca que se construyó, la edificación del arca que está representando a nuestro amado Señor Jesús. Y si estamos puestos en Él, en medio de este diluvio y de juicio que se viene, somos salvos de la ira venidera por medio de Cristo. Y así como ellos pasaron por el agua y también el pueblo de Israel pasó por el Mar Rojo, ese pasar en fe juzgó a unos y salvó a otros. Así que fueron salvos a través del agua. Pero el agua no salva, es la resurrección de Cristo la que salva. ¿Se entendió? Ahora uno dice: bueno, y si no salva el agua, ¿para qué bautizarme? No vamos nosotros a los extremos, ¿verdad? Nosotros no vamos, entonces no me bautizo. Si ya creí en el Señor. Y un comentarista decía: está bien, todos los que creen deben pasar por las aguas del bautismo, a menos que estés crucificado. Y ahí crees, como ladrón. Si estás crucificado, o si te salvaste antes de morir, tranquilo, no pasa nada. Pero si no estás en la misma situación del ladrón, no podemos aplicar ese ejemplo a todos nosotros. Hermano, el que cree, se bautice, declare su fe públicamente, venga y diga al mundo entero: yo confieso que Jesús es el Señor y estas aguas están representando lo que ya es una realidad en mi corazón. Yo he muerto con Cristo, yo he sido sepultado con Cristo y yo he resucitado juntamente con Cristo. Tengo vida nueva, mis pecados son perdonados y aspiro a una buena conciencia delante de Dios. Eso se hace en el bautismo. Por eso el verso 21 dice: sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Nuestras conciencias son limpias por la sangre de Cristo. Y aspiramos en el bautismo, declaramos, en el bautismo nos comprometemos, en el bautismo respondemos a lo que el Señor hizo por nosotros. Bautízate. ¿Has creído en el Señor? ¿Qué estás esperando para bautizarte? Cree en el Señor Jesús, arrepiéntete y bautízate declarando tu fe públicamente. No esperes más.
Es importante el bautismo. La resurrección de Cristo nos salva, no el agua del bautismo, aunque es importante. Jesucristo, quien, verso 22, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él, aleluya, están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Qué glorioso es el Señor. Hermanos, tenemos a un Salvador que ha pasado por un proceso de padecimiento y sufrimiento, pero resucitó de entre los muertos, declaró su victoria aún en los lugares más profundos de la tierra, pero ascendió hasta lo sumo a la diestra del Padre, y hoy Él, como hombre glorificado, como hombre Dios o como Dios hombre, está ahí esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, pero ya los ángeles, las autoridades y los gobernantes celestiales están sujetos a Él. Ningún ángel, por más poderoso que sea, puede actuar sin el permiso de Jesús. Por eso cuando estuvo en la tierra decía: cállate, salga de ahí, a los ángeles. Así que, hermano, no olvidemos el lado glorioso de autoridad que tiene nuestro Salvador. Él es el Señor, Él es el Kyrios. Amén. Si estamos padeciendo por causa de justicia, calma. Miremos a Cristo, nuestro ejemplo supremo. Veamos su viaje triunfal a través de padecimientos, pero su destino hoy a la diestra del Padre, venciendo a la muerte, venciendo al pecado, venciendo a los poderes malignos, porque todo lo que Él hizo y ganó ahora es nuestro por la fe. Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, y os doy toda potestad sobre todo espíritu maligno. No tengamos temor de nadie, porque Cristo es nuestro vencedor, nuestro campeón, y tiene soberanía y autoridad. A ese Cristo nosotros alabamos cada domingo. Recordamos su muerte, pero la cruz y la tumba están vacías. Él resucitó. La tumba está vacía y está sentado en un tiempo esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Vamos a orar.